Hola, buenas tardes. En este video les voy a mostrar cómo realizar un ensamble en el software de NX. Y antes de empezar me gustaría mostrarles qué es lo que vamos a ver a lo largo de este pequeño video. Iniciaríamos con el tema de iniciando un ensamble, es decir, cómo vamos a iniciar un ensamble dentro del software de NX. De igual forma vamos a ver qué son las restricciones, cómo generarlas y cómo trabajar con ellas. Un tema importante es el movimiento de las piezas, entonces vamos a ver algunas cosas dentro de este tema para ver cómo mover piezas, cómo eh, algunas herramientas dentro del movimiento de las piezas que tiene el software de NX y por último cómo insertar piezas el ejemplo que vamos iguales. a realizar es este ensamble, es un motor. eh, Vamos a visualizar, aunque no lo voy a realizar todo completo. El objetivo es alcanzar a visualizar o a tocar los temas que anteriormente comentamos en la presentación. Entonces, para iniciar este ejemplo, pues el primer tema que dijimos era cómo iniciar con un ensamble. Y en NX hay varias opciones. Una de ellas es una de las piezas, desde una de las piezas del ensamble, puedes empezar a ensamblar eh, más piezas ahí, más componentes. Sin embargo, ahí yo no lo recomiendo. La otra opción, que es la que yo más uso, es generar un archivo nuevo y pues aparece este cuadro de diálogo con el cual ya estamos familiarizados. Pues vamos a elegir en la misma pestaña de modelo, pues vamos a elegir la segunda opción, que es ensamble. Al igual que en otras ocasiones hay que darle un nombre y vamos a darle la ruta para que se guarde. Anteriormente yo ya se la había eh, elegido a una carpeta que ya se había generado anteriormente. Sin embargo, algo importante es comentarles que al momento de guardar un ensamble es importante que las piezas que están integrando este ensamble estén guardadas dentro de la misma carpeta, porque al volver a abrir un ensamble lo que hace el software es llamar las piezas que componen ese ensamble, y si las piezas no están en la misma carpeta el software no las encuentra. Por lo tanto, al momento de abrirlo puede generar algún error o alguna advertencia de que no encontró algún archivo, que no existe algún archivo, y lo vas a tener que abrir de manera manual. No te lo abre de manera automática. Entonces sí es importante que las piezas que van a integrar el ensamble, incluyendo el ensamble, pues estén guardadas dentro de la misma carpeta. Una vez que le damos OK, se despliega este cuadro de diálogo, el cual pues es lo primerito que vamos a hacer para empezar el ensamble. Esta es este es el ensamble completo. Sin embargo, este cuadro de diálogo es para agregar componentes. Yo sugiero que el primer componente que vayas a agregar, independientemente del ensamble que sea, puede ser una pieza que te ayude a de alguna manera definir la posición de de demás piezas. Un ejemplo en este caso sería agregar primero esta parte de aquí, la parte central, porque esta pieza pues va a ser la que va a estar fija de alguna manera. Se llama cuerpo y es la primera que voy a agregar. Entonces, si tienes las piezas abiertas, esta opción te sirve para seleccionar la pieza de manera directa. Si no están abiertas, aquí hay una opción que dice esta es la forma de una carpeta para abrir cualquier pieza, y de manera automática te direcciona a la carpeta donde le dijiste que lo guardarías. Esta es la pieza que voy a agregar. Le voy a dar OK. Y dentro del mismo cuadro de diálogo tienes la opción de copiar varias veces esa misma pieza. Es otro de los temas que dijimos que íbamos a ver. Esto es una opción para copiar. Y para mover, dentro de este mismo cuadro de diálogo te da la opción de mover esa pieza. Yo lo que voy a hacer es nada más
mover la pieza de tal manera que quede con una vista similar a la del PDF, o sea, esta. Y una vez que ya tenga esa vista, le voy a dar OK. Automáticamente me aparece un aviso que dice que acabamos de agregar un componente y que si queremos agregar una restricción del ensamble. Esta restricción de ensamble se llama fix o fijo. Pues como su nombre lo dice, restringe de manera general, es decir, quita los 6 grados de libertad de la pieza y pues fija esa pieza. Le voy a dar que sí para que esta pieza de manera automática ya no se pueda mover. Y fíjense que se agrega un pequeño símbolo aquí dentro de la misma pieza. Se agregó este símbolo y si lo selecciono, miren, dice restricción de ensamble y dicha restricción es fix y está asignado al cuerpo. Entonces ya el software ya detectó que esta pieza está fija. A partir de este momento lo que seguiría es empezar a agregar componentes y son dos herramientas muy usadas en esta parte de la materia. Una de ellas es agregar componentes, son tres herramientas muy utilizadas. Una de ellas es agregar componentes, que es el cuadro de diálogo, es el mismo que apareció cuando agregamos esta. Otra es Assembly Constraints o restricciones del ensamble. Otra es mover componentes. Esas tres herramientas vamos a estarlas utilizando muy seguido. Entonces lo siguiente sería agregar un nuevo componente y el siguiente componente que voy a agregar es esta que está aquí, se llama camisa y son 7. Yo voy a agregar nada más 2 de la siguiente manera. Voy a abrir otra vez la pieza. Esta es la opción de camisa y le voy a dar OK. Y me voy a asegurar de tener el número de copias necesarias. Lo voy a mover nada más para visualizarlos un poco mejor y le voy a dar OK. Lo siguiente que hay que hacer es entonces empezar a darle restricciones. Cada vez que agrego un componente, pues es necesario darle restricciones. ¿A qué se refiere con restricciones? Anteriormente, restricciones las utilizábamos en la unidad número 1 para definir completamente un croquis o restringirlo, en otras palabras. Entonces es algo muy parecido. Aquí van a ser restricciones de ensamble, algunas de ellas muy utilizadas, otras no tanto, pero pues estas restricciones nos van a ayudar a definir cómo se va a colocar la pieza, cómo se va a poder mover, si se va a poder mover o no, ¿sí? Y cada una de las restricciones pues van a ser definidas a partir de dos piezas, es decir, cómo se relaciona una pieza con otra. Entonces, para agregar las restricciones voy a seleccionar esta opción de Assembly Constraints y nos va a salir un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo, pues aquí trae todas las opciones de restricciones y vamos a irlas viendo una por una. Muy bien, aquí trae otras opciones. Cuando estamos haciendo una simulación de movimiento, estas son muy útiles o bueno, son utilizadas a la hora de hacer una simulación de movimiento. Por lo pronto vamos a utilizar nada más estas restricciones que tenemos aquí arriba y vamos a ver cómo funciona cada una de ellas. Entonces la primera que vamos a utilizar se llama Touch o Align y dentro de esta misma opción, miren, si me cambio la opción, cambia esta parte de aquí. Miren, va a ir cambiando dependiendo de qué opción de restricción
tenga. Pues la primera que vamos a visualizar es esta de Touch y Align. Dentro de esta opción de Touch tenemos tres opciones. Una que se llama Touch, otra que se llama Align, otra que se llama Infer Center o eje, eje o centro deducido. Y esta opción que es la deducida, ¿no? La de opción deducida por el software. Entonces me dice, selecciona dos objetos. Como lo que quiero es o alinear o tocar. Es decir, que dos caras o que dos líneas o que dos superficies se toquen o se alineen. Eso es lo que tengo que seleccionar. Para empezar quiero seleccionar que esta cara de aquí, esta cara, se alinee, o bueno, más bien toque esta otra cara. Y si se fijan, de manera automática, pues ya esa pieza está alineada con esa cara. Voy a hacer lo mismo. Tenemos tres opciones aquí. Para no darle OK y que se cierre esta ventana, le voy a dar nada más aplicar. Una vez que le di aplicar, pues ya se aceptó esa operación, pero sigue abierta la misma el mismo cuadro de diálogo y puedo agregar más restricciones. Ahí estuvo erróneo mi selección. Le voy a dar cancelar y le voy a dar que sí para que se borre lo que haya hecho. Voy a volver otra vez a agregar restricciones y voy a alinear o voy a tocar que se toquen esta cara y esta cara. Entonces fíjense que ya esas dos piezas están alineadas. Voy a darle OK ahora sí para que se cierre. Y fíjense que otra herramienta que es muy importante saber utilizar es mover. Mover componente nos abre este cuadro de diálogo. Nos pide primero seleccionar el componente que vamos a mover. Si yo selecciono este componente y me pongo en esta opción de especificar orientación y trato de moverlo, fíjense lo que me aparece. Tú estás moviendo o estás tratando de mover un componente fijo. ¿Estás seguro que lo quieres mover? Pues no lo quiero mover ese. Entonces me voy a poner acá para seleccionar esta otra pieza. Y ahora sí me pongo en especificar orientación. Yo puedo mover la pieza. Pero siempre respetando las restricciones que anteriormente yo le di. Miren, si quiero moverlo para arriba o para abajo, esta pieza no me deja. ¿Por qué? Porque ya tiene una restricción que aparece aquí, es esta, de esta cara con esta cara, lo cual me evita que esta pieza se despegue de esa cara. Está alineada ya ahí. Lo mismo pasa con esta otra pieza. Ahora, dentro de este cuadro de diálogo, en ocasiones es necesario girarla. Por ejemplo, esta pieza me permite girarla. En ocasiones va a poder ser necesario mover nada más los controles. Es decir, yo quiero girar la pieza, pero desde, por ejemplo, desde este punto. Si desactivo esta opción y giro otra vez la pieza, miren, ahora mi giro se hace desde ese punto. Entonces esas son las opciones. Si quiero moverlo desde otro punto, pues a lo mejor no desde el centro, pero sí desde ahí, y lo giro, ¿sí? Automáticamente mi centro cambia. Otra cosa importante son las opciones que tenemos aquí. Puedo copiar, ¿sí? Copiar, ya copié otra pieza, pero es importante que se copia únicamente la pieza, no las restricciones. Otra de las opciones importantes que tenemos dentro de este cuadro de diálogo es
estas opciones de aquí, que es una posición dinámica. Si, si activo esta opción, miren, como ya le dije que la que quiero copiar, pues voy a estar copiando cada vez que mueva la pieza. Le voy a quitar esta de no copiar. Y otra de las opciones muy importantes aquí es la detección de colisión. Es decir, me va a detectar cuando una pieza colisione con otra o tope con otra. Y le voy a poner esta opción para que vean qué es lo que pasa. Una vez que está activa esa opción, voy a seleccionar otro componente para moverlo. Bueno, este que tenía aquí está bien. Y voy a tratar de colisionar con este para que vean qué es lo que pasa. Ahí ya me detectó que colisionó. Únicamente me ilumina las partes que colisionan. ¿Sí? Otra opción es detener antes de colisionar. Es decir, si yo lo estoy moviendo la pieza y me detecta una colisión, ahí ya no me va a dejar moverla. Hasta ahí me va a dejar moverla. Ahí se colisionó, ahí se va a detener. ¿Sí? Entonces yo la puedo volver a mover. Le voy a dejar en ninguno y le voy a dar OK. Entonces ya tengo 4 piezas que tengo que acomodar. Voy a seguir dando restricciones. Voy a volver a abrir la herramienta de restricciones del ensamble. Voy a seguir en esa misma opción de restricción. Y únicamente le voy a dar en esta opción de Infer Center. Voy a seleccionar, me sigue apareciendo seleccionados objetos. Ahora en vez de seleccionar superficies voy a seleccionar ejes o centros. Fíjense que cuando me acerco a una parte cilíndrica aparece el eje de esa parte cilíndrica y la puedo seleccionar. Entonces voy a seleccionar ese eje y este de aquí. Si se fijan, de manera automática los alineó. Alineo esos dos ejes. Le voy a dar a aplicar y voy a hacer lo mismo con el otro que tenemos acá. Selecciono el eje y selecciono el eje de esta pieza. Voy a eliminar estas dos piezas nada más para que queden esas dos piezas ya ensambladas. Y algo importante es que dentro de este ensamble, si yo quisiera hacer una modificación a una pieza, lo puedo hacer únicamente dándole doble clic a una de las piezas. Yo puedo modificar esta extrusión, por ejemplo, o esta de aquí arriba. Puedo decirle que esta extrusión sea, en vez de 60, que sea de 90. Y de manera automática pues todas las piezas se modifican. Una vez que se modifica dentro del ensamble, se modifica la pieza. Para volver al ensamble, únicamente le voy a dar doble clic aquí. Me voy a regresar otra vez a la pieza, dándole doble clic. Voy a esa extrusión que anteriormente modifiqué para que quede de manera correcta. Y me regreso al ensamble con doble clic dentro del navegador de ensamble. Aquí está la opción Assembly Navigator. Y están todas las piezas que contiene ese ensamble. Le voy a dar clic en la primera pieza, que es el ensamble, representa el ensamble. Algo que puedo hacer para visualizar de manera más fácil el ensamble, si se fijan, puede estorbar los croquis que tenemos en las piezas. Si le doy esta opción de Show and Hide, aparece una ventana de diálogo, la cual me dice si quiero esconder o si quiero ocultar o si quiero mostrar.
¿Qué cosa? Pues, por ejemplo, si quiero ocultar todo, pues le doy aquí en el ocultar o mostrar. Pero puedo ocultar sketches. Ya los oculté, si os fijaron que se ve mejor sin sketches. Y voy a ocultar los sistemas de coordenadas. Y puedo ocultar los restricciones del ensamble, pero no les sugiero eso porque es una ayuda muy importante las restricciones que se visualicen ahí. Entonces le voy a dar cerrar y para que no se vea ningún croquis, ningún sistema de coordenadas. Muy bien. Lo siguiente pues sería agregar más piezas, pero para seguir visualizando cómo funcionan las restricciones o las demás restricciones, pues o la mayoría de ellas, pues voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar una pieza más. Voy a agregar, por ejemplo, otra camisa. Voy a agregar voy a agregar otra camisa. Nada más la voy a mover de lugar para poder visualizarla. Le doy OK. Y voy a utilizar otra restricción. Con esta pieza. Voy a ensamblarla de manera diferente. No va a quedar como debe de ser, pero para fines prácticos de poder ver cómo funciona la restricción, pues es importante visualizarlo. Otra de las restricciones que dentro de esta misma opción de Touch Align es esta de alinear. Si yo selecciono esta de alinear, a la hora de seleccionar, por ejemplo, esta cara y esta cara, fíjense que las va a alinear de esta manera. Pero si yo le pongo, en vez de alinear, tocar, y selecciono las mismas dos caras, esta cara y esta cara, perdón, esta cara y esta cara, fíjense que la manera en que las alinea es completamente diferente. Es decir, ahí se están tocando. Visto de otra manera, se están tocando esta cara con esta cara. Si yo le doy aquí en Reverse Last Constraint, las va a alinear. Si le vuelvo a dar, las va a tocar. Eso es alineado y eso es tocar. Aunque sea la misma opción, esto va a pasar. Entonces le voy a dar cancelar para que no se aplique esa restricción. La voy a borrar. Voy a volver a abrir esta opción de restricciones y dentro de esta misma opción, si me pongo en centro deducido, voy a seleccionar los dos ejes que quiero que se alineen. Ahí ya está alineado. Y si le pongo modificar o reverse last constraint o invertir la última restricción, vean lo que pasa. ¿Sí? Siguen alineados los mismos ejes, pero están alineados de manera inversa. Eso es lo que pasa. Ok. Elimine la última restricción. Voy a borrar esta pieza. Si yo quiero mover un componente que ya tiene restricciones, la opción de mover componente me activa este cuadro de diálogo que ya habíamos anteriormente utilizado. Y fíjense que respeta todas las restricciones que ya tiene el ensamble, las respeta esta herramienta. Si yo la quiero mover para un lado o para otro, depende de las restricciones que tenga el ensamble, es como yo la voy a poder mover.
Si tengo esta casilla seleccionada de mover componentes seleccionados únicamente, eh, pues me va a afectar a la hora de que tenga ensambles móviles. No voy a poder moverlo porque depende de otras piezas. Entonces asegúrense de que esté desactivada esta opción y tener desactivada esa opción para que se puedan mover con respecto a las demás piezas. ¿A qué me refiero? Miren, voy a agregar otra de las piezas, que es esta, que es el número 2, que es el cigüeñal. Voy a agregar un componente nuevo. Me selecciono que es el cigüeñal, le doy OK. Lo voy a mover nada más para visualizarlo un poco mejor. Y le voy a dar OK. Voy a darle restricciones a esta pieza. Voy a ocultar croquis y ejes de coordenadas. Y voy a empezar a dar restricciones. La restricción que le voy a dar es, puede utilizar esta de concéntrico para seleccionar este y alguno de los círculos de este punto. Y pues si se fijan está al revés, entonces le puedo dar aquí en reverse direction, reverse last constraint, perdón, y automáticamente ya está ahí colocada como debe de ser. Le voy a dar aplicar y pues ya visualizamos otra de las restricciones, cómo funciona. Otra de las opciones que tengo para restringir un ensamble es esta de distancia y la voy a utilizar ahorita. Nada más para que visualicen cómo es que funciona, voy a tratar de ensamblar otra pieza. Voy a agregar otra pieza, otra camisa. Lo muevo para visualizarlo mejor. Y lo que voy a decirle de restricciones es que quiero alinear el eje de este barreno con el eje de esta pieza. Ya están alineados, ¿no? Lo voy a tratar de alinear otra vez. Voy a alinear este eje con este eje. A ver. Primero lo voy a mover para tratar de acomodarlo lo más cerca posible a su posición a la cual lo quiero colocar. Y después le voy a dar una restricción. Ok, voy a darle una restricción de, en vez de alinear los ejes, voy a utilizar esta opción de concéntrico y voy a seleccionar pues esta línea o este círculo con este círculo. De manera automática ya están concéntricos. Le voy a dar OK y voy a mover este componente nada más para colocarlo en la posición que quiero y poder utilizar la restricción que quiero mostrarles. Okay. No. Okay. La restricción no me funcionó, voy a utilizar esta de aquí. Están alineados los dos ejes.
Y la que quiero mostrarles es esta de distancia. Si selecciono esa distancia me dice selecciona dos objetos. Por ejemplo, puedo seleccionar dos ejes o puedo seleccionar dos caras. Selecciono esta cara con respecto de esta otra. Y de manera automática me sale esta opción que es de distancia. Yo le puedo poner cualquier distancia. Si quieren 10. Si quieren 50. Y automáticamente me restringe con una distancia específica. Ahora puedo hacer una expresión que diga separación igual a 20, por decir algo, y en vez de que tenga una distancia específica, ya generé una restricción, la cual la puedo visualizar desde aquí, que ya está actualizada, una carpeta que dice User Expressions o expresiones del usuario. Si le doy doble clic la puedo modificar desde ahí y de manera automática me modifica la separación que hay entre las dos piezas o las dos caras. Muy bien, volviendo al ensamble, lo siguiente que vamos a visualizar, otra de las restricciones, pues sería paralelo. Muy similar a las restricciones que anteriormente ya conocíamos de modelado, pues es como funciona esta restricción. Seleccionas dos caras o seleccionas dos líneas y las haces paralelas. Igual esta de perpendicular, esta de igual y esta de centro. Esta es algo importante de visualizar. Sin embargo, estas otras yo creo que no debe de haber problema. Estas tres restricciones funcionan de manera muy similar. Paralela, pues seleccionas dos partes planas o dos líneas y las haces paralelas. Otra sería seleccionar con esta opción de perpendicular para que tengan un ángulo de 90 grados entre dos líneas o entre dos superficies. Sin embargo, esta opción de centro es muy utilizada y tiene tres opciones dentro de esta misma restricción: 1 a 2, 2 a 1 y 2 a 2. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, 1 a 2 y 2 a 1 son muy similares. La única diferencia es la forma de seleccionar las cosas. Con esta pieza de aquí voy a tratar de explicarles esta restricción. Miren, si yo pongo 2 a 1, quiere decir que tengo que seleccionar dos características de una pieza y otra característica de otra para centrarlas. Es decir, yo puedo seleccionar esta cara y esta cara, y de la otra pieza lo que yo seleccione me va a centrar esa selección entre estas dos caras que ya tengo aquí. Por ejemplo, si selecciono esta cara, me va a centrar, nada más déjenme quito este de aquí, me va a centrar esa cara. Si se fijan, está exactamente en el centro. ¿Sí? Esa es la opción de 2 a 1. La de 1 a 2 funciona exactamente igual, nada más que lo que cambia es el orden de selección. Primero seleccionas lo que vas a centrar, después las partes en donde lo quieres centrar. Otra opción sería la de 2 a 2. Si yo selecciono la restricción de 2 a 2, de centrar con la opción de 2 a 2, voy a seleccionar 4 cosas, estas dos, y las siguientes dos que seleccione, pues me va a centrar esas dos cosas. Aquí nada más déjenme elimino este. Fíjense que ahora me lo centró, pero considerando las dos caras de la pieza. Es decir, este ancho de aquí
lo centró con este de aquí. Y así es como funciona esa herramienta de restricción. Hasta este punto yo creo que de manera general y global se alcanzan a visualizar las herramientas básicas para poder realizar un ensamble. La verdad es que está muy sencillo, sin embargo hay más herramientas que se pueden utilizar dentro de la opción de ensamble. En un siguiente video visualizaremos estas opciones. Muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente video.